Buenas tardes, profesora y compañeros en general. Hoy les vamos a presentar un pequeño documental sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este trabajo estamos conformados por los integrantes Maricielo Milagros Medina Mendoza, Ángelo Imanol Iparraguirre Díaz, Hans Junior Macedo Dávila y la que le habla, Lourdes Margarita Guavil Quispe. Vamos a comenzar hablándoles sobre una pequeña reseña de la historia de México, donde se remonta la llegada de los pobladores hace miles de años, que con el paso del tiempo empezaron a crearse grandes pueblos, en donde destacaron las civilizaciones de los mayas, aztecas, entre otros, que los mismos que ocuparon distintos territorios y que se empezaron a desarrollar. En el siglo XV, con llegaron los españoles. Esto duraría hasta el año 1821, en el que México se independizó. Además, se creó el primer imperio mexicano y pronto pasó a la primera república federativa. Con la llegada de las nuevas guerras, México perdió gran parte de su territorio a favor de Estados Unidos. Finalmente, en el siglo XX, México se volvió por fin un estado democrático. Ahora vamos a pasar a hablarles sobre la ubicación de los estados mexicanos. Los estados mexicanos estaban ubicados al norte del continente americano, limitando con Estados Unidos, el Océano Pacífico, el Golfo de México, el Caribe y Guatemala y Belice. Con respecto a los estados mexicanos, a los Estados Unidos mexicanos, estos presentan 31 estados, entre los cuales estos están compuestos por Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Yucatán, Tabasco, Sorona, Chiapas, entre otros. Además de esto, los Estados Unidos mexicanos presentan una integración de 32 entidades federativas. A continuación le voy a pasar la voz a mi compañera Maricielo. Para seguir con esta exposición, vamos a responder la siguiente interrogante. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la ley suprema de un Estado. Es aquella composición de suma importancia que compone una nación. También es aquella que organiza y otorga la facultad a los poderes para que estos puedan utilizar su poder limitadamente. Además, vela por los derechos y libertades del ser humano. ¿Cuántas constituciones tuvo México? México tuvo 4 constituciones. La primera fue la de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La que le sigue es la Constitución de 1836, la de 7 leyes o Constitución de régimen centralista. La penúltima es de 1857, que es la Constitución Federal. Y por última y actual es la Constitución de 1917, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acerca de un breve resumen sobre la historia de la Constitución Mexicana de 1917, como dice el título, esta inicia con Venustiano Carranza, el cual llegó a convocar a un Congreso Constituyente con el fin de llegar a corregir los errores que existían en la Constitución de 1857. De este modo, lo que él buscaba era crear una nueva Constitución, la cual llegue a velar por los intereses de los mexicanos. Debido a esto, el Congreso Constituyente fue integrado por personas del pueblo en 1916. Además de esto, las reuniones se llevaron a cabo en el Teatro Iturbide, en Querétaro. Sus participantes se dividieron entre radicales y renovadores, pero a pesar de estas diferencias que estos dos bandos llegaron a tener, llegaron al acuerdo de que hay que defender los derechos de todos los mexicanos, llegando así a la creación de la Constitución de 1917,
llegándose a considerar la primera en establecer garantías constitucionales y la cual sigue vigente a día de hoy. Continuando con la exposición, hablaremos de la biografía de Venustiano Carranza. ¿Quién fue Venustiano Carranza? Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, en 1859. Venustiano fue un político mexicano y llegó a liderar la etapa constitucionalista de la revolución. Venustiano llegó a juntar distintas voluntades de caudillos revolucionarios de la época que hacían frente a la dictadura contrarrevolucionaria lideradas por el general Victoriano Huerta. Posterior a ello, Venustiano tuvo una gran victoria, ¿no? En la cual se tuvo que enfrentarse con dos líderes agraristas que habían llegado a apoyarlo también a él. Y estos líderes agraristas eran Pancho Villa y Emiliano Zapata. Posterior a ello, Venustiano convocó a un congreso constituyente en Querétaro, en la cual se llegó a concretar y salió la Constitución de 1917. Esta fue una gran hazaña para Venustiano que le ayudó para llegar a ocupar la presidencia de la República en el año de 1917 a 1920. La estructura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dividida en dos, en parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática establece los derechos y libertades de todo ciudadano mexicano, y al igual que establece las acciones del poder público. La parte orgánica contiene la organización de los poderes públicos con su respectiva competencia, la soberanía y las formas de gobierno, así también como la división de poderes y las responsabilidades de los funcionarios públicos. Tres. Año de la promulgación de la Constitución de México. La última constitución política del Estado mexicano es en el año 1917, que la cual se mantiene hasta ahora. Pero, sin embargo, ha sufrido diferentes reformas. ¿Qué presidente lo promulgó la Constitución? La Constitución Política del Estado mexicano fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza en el año 1917 a raíz de los movimientos revolucionarios que se dieron en aquellas épocas. Con respecto con el número de constituciones en México, esta llega a ser la sexta constitución pues, en este país. La constitución de 1900, esta también es llamada como la constitución de 1917, o en su efecto también es denominada como la constitución política de los estados mexicanos. Esta, como dije anteriormente, es la que se mantiene vigente a día de hoy, demostrando su eficacia. Los números de artículos que contiene la Constitución Política de los Estados Mexicanos es un total de 136 artículos. Además, una de las semejanzas que esta Constitución tiene con la Constitución Política del Perú es que ambos establecen que es un Estado democrático que tiene soberanía de su pueblo y que existe una división de poderes, derechos cívicos y políticos. Una de las diferencias que tiene la Constitución de política mexicana con la de Constitución Política del Perú es que esta prohíbe la reelección del presidente. Por ningún motivo y en ningún caso podría ejercerse dicho cargo, a diferencia de nuestra Constitución, en la cual no se encuentra prohibida en su totalidad, ¿no? Ya que podría ser elegido luego de haberse transcurrido otro periodo de 5 años. Vamos a hacernos la pregunta ahora, si es que la Constitución
mexicana tiene título preliminar, pues esta Constitución no cuenta con título preliminar. Por el contrario, esta Constitución empieza directamente con el primer artículo, con el primer título. Con respecto hacia la pregunta de si se ha propuesto alguna modificatoria, en México han habido diversos divergentes políticos, entre otros también académicos, los cuales han llegado a plantear la necesidad, junto con la convivencia, para crear una nueva constitución política. Fuentes del derecho constitucional de México. Las fuentes que cuenta México cuenta con las 5 fuentes, pero entre las cuales tenemos las fuentes formales y las fuentes materiales, lo que usa. En sus fuentes formales tenemos la Constitución Política de Estados Mexicanos. También tenemos la jurisprudencia y la legislación. En sus fuentes materiales tenemos la costumbre y la doctrina. Por último, tenemos estas dos interrogantes. La primera es, ¿cuenta con garantías constitucionales? La Constitución de México sí cuenta con garantías constitucionales, pero estas se encuentran distribuidas por toda la Constitución mexicana. Por lo tanto, no existe un título o una sección que trate exclusivamente de las garantías constitucionales, a diferencia de la nuestra. Por otro lado, está ¿qué tipo de control constitucional tiene su Constitución? En el caso de México, utiliza ambos controles, es decir, que usan el control difuso y el control concentrado. Muchas gracias por su atención. Chicos, lo hicimos mejor.